Quiero invitarles para que sean tan amables de abrir sus escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Cuando usted lo tenga, indíquelo con un amén. Le doy lectura, usted le sigue con su vista, dice de la siguiente manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Hasta ahí. Hoy vamos a tener lavamiento de pies. Espero que traigan sus pies limpios, sus uñas cortadas. Amén. No se crea, no vamos a tener lavamiento de pies, pero sí vamos a reflexionar en la importancia. Ya se habían asustado, ay, que traigo los calcetines rotos. Chihuahua. Y hace frío, les pongo agua caliente. Pero es muy importante que por un instante reflexionemos. En serio, que reflexionemos sobre la importancia de esta ordenanza. Leímos el versículo número 1 donde dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, y yo quiero que se le quede estas palabras, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Es muy importante esto. Los judíos celebraban la Pascua todos los años. Regularmente lo hacían el día 14 del mes del Nisan. Era algo que ellos llevaban a cabo religiosamente. Cuando ellos participaban de la Pascua, ellos lo hacían porque querían recordar que Dios les había liberado de la esclavitud en Egipto y que los había llevado a la tierra prometida. Entonces, cada vez que ellos llevaban a cabo el participar de la Pascua, en ellos había un alto grado de agradecimiento por lo que Dios había hecho en su vida. Y esta era una manera de recordar lo que Dios había hecho sobre ellos, porque habían durado muchos años siendo esclavos del pueblo egipcio. Y cuando Dios les trae liberación, Dios estableció esta forma para que ellos nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho en sus vidas. Porque el género humano somos muy dados a olvidar lo que Dios hace en nosotros. Somos muy pronto a olvidarnos de lo que Dios hace. Y entonces para el pueblo judío esta era una manera de estar constantemente, año tras año, recordando la manera poderosa, milagrosa y maravillosa en la cual Dios les había liberado. Y no solamente les había liberado, sino que les había llevado a una tierra que fluía leche y miel. No solamente les libra de la esclavitud, sino que los pone en una tierra en la cual ellos van a ser grandemente bendecidos. ¿Cómo no iban a participar de la Pascua los judíos? Jesús
Jesús lo hacía. A los 33 años, Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua en una habitación en la parte de arriba, en una casa, estaba en Jerusalén. Jesús fue enseñado a participar de la Pascua y lo iba a hacer con sus discípulos. Buscaron un lugar y se reunieron ahí para celebrar la Pascua. Pero yo quiero llamar su atención a este primer versículo del Evangelio de Juan en el capítulo 13, donde, reitero, dice la Escritura, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y deseo que lo tenga bien presente, porque Jesús sabía lo que le esperaba. No, esos acontecimientos que estaban a punto de iniciar, no lo estaban tomando por sorpresa. No, Jesús sabía que uno de sus discípulos, específicamente Judas, le iba a traicionar. Él lo sabía, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Él sabía que Judas le iba a traicionar. Él sabía que Judas le iba a entregar con un beso en el monte de los olivos, en el jardín del Getsemaní. Él lo sabía. Cuando se reunieron para participar de la cena del Señor, Jesús ya sabía que iba a ser traicionado. Jesús sabía que Judas iba a llegar ahí al jardín del Getsemaní con un grupo armado con espadas, con palos, con piedras. Jesús lo sabía. Jesús sabía también que en ese momento sus discípulos le iban a abandonar. Él lo sabía. Jesús sabía que aquel que más hablaba y que decía, si es necesario a la muerte yo voy contigo, sabía que él le iba a negar en 3 ocasiones. No lo pescó desprevenido para nada. Nuestro Señor Jesucristo sabía que le iban a escarnecer, que iban a hacer mofa y burla de él. Él lo sabía. Sabía que le iban a azotar. Sabía que le iban a poner una corona de espinas. Y al último él sabía que le iban a llevar a una cruz y que sus manos y sus pies iban a ser atravesados con esos clavos. Él lo sabía. Ahora, ¿cuál sería tu reacción si supieras que dentro de unas pocas horas vas a morir? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Pondrías tu papelería en regla? ¿Dejarías por escrito a quién le va a corresponder todo lo que tú tienes? ¿Visitarías a tus hijos o a tus hijas? ¿Hablarías con papá o con mamá? ¿Cuál sería tu reacción si supieras que dentro de unas cuantas horas ibas a morir? Porque Jesús, en su omnisciencia, que no es otra cosa más que el conocimiento de todas las cosas reales y probables, en su omnisciencia, que es un atributo
exclusivo de Dios, él sabía lo que le esperaba. En su presciencia, que es el conocimiento anticipado de las cosas futuras, él sabía lo que iba a padecer. ¿Cuál será mi reacción si voy a ver al doctor y me dice: oye, José, fíjate que te quedan 24 horas de vida? 24 horas de vida, porque esto sucedió un día antes de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuál sería mi reacción? ¿Qué haría? ¿Me pondría a cuenta con mis hijas? ¿Me pondría a cuenta con mi esposa, con mi familia, con Dios sobre todas las cosas? ¿Qué o cuál sería mi reacción? Y esto es lo que toca mi corazón. ¿Cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo sabiendo lo que le esperaba? No se trataba de que lo iban a matar simple y sencillamente, no, lo iban a torturar. Dice el salmista en el Salmo 129:3: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Una palabra profética en el libro de los Salmos, diciéndonos una de las muchas formas que iban a castigar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el látigo romano cayó sobre las espaldas de nuestro Señor, hicieron surcos en su carne. Sobre mis espaldas araron los aradores. Arar, la manera de arar es encajar el arado, encajarlo para que abra la tierra. Y a manera profética el salmista así lo dice. Él sabía lo que le esperaba. Y era una muerte vergonzosa, dolorosa, agonizante, pero aún así, ¿cuál fue la reacción de nuestro Señor? Porque dice Juan que él sabía que su tiempo había llegado. Y dice el versículo 2: y cuando cenaban, quiero que te imagines este cuadro cuando nuestro Señor reconoce que su tiempo, que su hora había llegado, que era el momento exacto de que Él tenía que ir a la cruz. Bueno, dentro de unas 24 horas me van a llevar a la cruz. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy a participar de la Pascua con mis discípulos. Voy a participar de la Pascua con mis discípulos. A ver, muchachos, vayan y consigan un lugar, pregunten. Ahí les van a tener el lugar preparado y nos vamos a reunir ahí para celebrar la cena, la Pascua, y darle gracias a Dios, recordando que Él nos liberó de la esclavitud de Egipto y que nos dio la tierra prometida. Señor, dentro de unas horas te van a matar, no importa. Te van a hacer sufrir, no importa. Y cuando cenaba, se puso
a participar de la Pascua con sus discípulos. Sigue diciendo el versículo, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Él se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó. Se despreocupó de lo que le iba a suceder. Se quitó su manto y él dijo, tengo todavía un trabajo que hacer en el corazón de mis discípulos. Tengo que todavía darles una última enseñanza a la vida de mis discípulos. Es para mí importante que antes de que yo me vaya les dé una de las mejores lecciones de vida que yo quiero que ellos atesoren. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, o sea, en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El acto conmovedor de lavar los pies ocurrió la última noche de vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hizo, primero, para demostrar a sus discípulos cuánto los amaba. Porque esta tarea de lavar los pies en aquellos tiempos era designada a los sirvientes, pero no a cualquier sirviente, era al más bajo de los sirvientes, al más bajo, al que tenía menos valor. A ese le tocaba lavar los pies de alguien que llegara a la casa de su señor. Y era lógico, si usaban sandalias, los caminos eran polvorientos, empedrados, por las calles polvorientas de la Jerusalén. Era lógico esa costumbre. Y nuestro Señor Jesucristo está demostrando a sus discípulos cuánto los amaba, porque Él no vino a que le sirvan, Él vino a servir. Y sobre todo la lección es maravillosa porque Él en el mismo Evangelio de Juan dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Y era una de las últimas lecciones que el Señor Jesucristo le estaba dando a sus discípulos. Número 2, para transmitir a sus discípulos la verdad de que Él estaba llamándolos a servirse unos a otros en humildad. Ellos tenían que entender este mensaje, tenían que comprenderlo, atesorarlo y poder llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Bueno, era muy sencillo, porque la pasión por ser grandes había atormentado constante y continuamente la vida de sus discípulos. Vivían peleándose. ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Y esta lección de humildad, de servicio, es vigente para nuestros tiempos. Mateo 18:1 dice:
En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Querían saber, les importaba conocer quién de ellos iba a ser el jefe. Mateo 20, versículo 20 y 21 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena. Fíjate lo que le dice la madre. Ay, madres a veces la riegan. ¿Es en serio? Ay. Que Dios bendiga a todas las madres, pero a veces la riegan bien feo, en serio. Ay. Sobre todo con los hijos. Le dijo esa mujer a Jesús: ordena. Ni siquiera lo pidió. ¿Cómo ves, mi Señor? ¿Qué te parece? Mira, mis hijos te han servido muy bien. Han andado donde tú has andado. ¿Cómo ves si uno? La mujer dice: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dice: mujer, no sabes ni lo que estás diciendo. O sea, ¿qué ocurrencia es la tuya? No sabes que a la derecha van a estar las ovejas y a la izquierda los cabritos. Ándale. O sea, a la derecha van a estar los hijos y a la izquierda van a estar los no hijos. Y ella bien mona: ordena que en el reino de los cielos mis dos hijos estén a tu lado. Jesús le dijo: cállate, mujer, vete para tu casa. ¿Qué tienes? Con perdón de todas ustedes, no se me pongan así. Pero era un constante pelear por la posición que los discípulos querían tener. Por eso la tremenda lección del lavamiento de los pies, una lección de servicio y de humildad. Algo que siempre debe de tener la iglesia del Señor: servicio y humildad. Amén. Servicio y humildad. Marcos registra otra historia en el capítulo 9, verso 33, verso 34, y dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Verso 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Fíjate. Ahora entiendo. Si ellos que dormían con Jesús, que caminaban con Jesús, que vivían con Jesús, mira el negro corazón que tenían. Se peleaban, eran celosos. ¿Cuánto más tú y yo? No. Esta enseñanza, esa lección de Jesús, sabiendo lo que le esperaba, no se te olvide eso. Sabiendo lo que le esperaba, él tenía que dejar esta lección en el corazón de ellos. Lucas 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y hay muchos registros en los evangelios donde los discípulos vivían, pero se agarraban de la greña, hermano.
Y a veces hasta metían a la familia, como en este caso de los hijos de Zebedeo. Yo me imagino a los muchachos esos inmaduros. Ma, habla con el Señor. Dile que esto y que el otro. Y a veces los muchachos están así, ma, habla con el pastor. ¿Qué onda? ¿Por qué? Pues porque a mí no me pone. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. No, yo soy el mejor. No, yo, no, ¿qué te pasa? A mí me habló primero. Yo fui el primero. No, yo no importa. Yo estoy más cerca. No, yo soy Pedro. Yo soy el discípulo amado Juan. Y empezaron a discutir. ¿Por qué? Porque el deseo de ser grandes había atormentado constantemente la vida de sus discípulos, y ahí estaba trabajando el diablo. Nuestro Señor Jesucristo, al llevar este acto de lavamiento de los pies, les estaba dando un ejemplo de humildad y de servicio. Que nadie se sienta mayor. Cristo quería que ellos vieran que el deseo de ser el primero, de ser superior, de recibir más honra que otros creyentes, era contrario al espíritu que el mismo Señor Jesucristo tenía. Lucas 22:24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Fíjate la magnitud, y a veces no lo vemos así. Discutían, disputaban, o sea, se peleaban. Me imagino yo a Pedro agarrándose ¿con quién? Con Juan no, porque Juan era así como yo, puro amor. Amén. Creo que nació en febrero, por ahí un 14. Pero me dice la escritura que disputaban. O sea, se gritaban, tal vez se insultaban. Su corazón estaba siendo dañado. El ser importante es cuestión del espíritu y es cuestión del corazón. Y debe de entenderse que ser el mayor no es cuestión de posición, de oficio, de liderazgo, de poder, de influencia, de títulos universitarios, de fama, de capacitación o de capacidad, ni siquiera de éxito. En los linderos espirituales no se trata de eso. No es tanto lo que uno hace para Dios. Ojo, no es tanto lo que uno hace para Dios como lo que uno es en el espíritu delante de Dios. No, yo no quiero ver todo lo que haces, no digo que sea malo, no. Yo no quiero ver todo lo que haces. Yo quiero ver el espíritu con que lo haces. Amén. El que de veras es mayor, le va a dar importancia a lo que verdaderamente vale, a lo que verdaderamente cuenta. ¿Y qué es eso? La fe, el carácter piadoso, la sabiduría, el dominio propio, la paciencia, pero sobre todo el amor. El amor. Y me cautiva
reacción de mi Señor Jesucristo, porque aún horas antes de su muerte, Él seguía trabajando en el corazón de sus discípulos. Sabía lo que les esperaba a esos 12 muchachos. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Estableció Jesús un nuevo mandamiento para ellos. En ese mismo capítulo, si un nuevo mandamiento o un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos para con los otros. Si no tienes amor, vamos, te la voy a poner fácil. Si no me amas, brother, estás frito. ¿Qué huele? O me amas o me amas. Igual yo contigo. Decía mi primer pastor que tuve, pues ¿cuántos tuvo, hermano? Tuve muchos. Pero mi primer pastor decía una frase, él acuñó una frase cuando alguien se portaba mal. Mi pastor decía, y tener que amarlo. Amén. Un nuevo mandamiento os doy, le dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes déjense de andar con ese tipo de cosas. Ámense. Pero ámense. Y me llama mucho la atención porque, cualquier día, cualquier otro día, cuando cumplió 30 años o 31 o 32, en el año de su popularidad, bien pudo dejar escrito Jesús este nuevo mandamiento. No, lo hizo horas antes de su muerte. Wow. Horas antes de su muerte. Entonces, por una parte yo quiero que reflexionemos sobre eso. El gran ejemplo de servicio y de humildad que Jesús le dio a sus discípulos en tiempos, horas antes de su muerte, para que se diera a conocer a través de las siguientes generaciones y que nosotros verdaderamente lo lleváramos a cabo. Por otro lado, la segunda parte, o el segundo punto de este pequeño pensamiento es: ¿qué es la cena del Señor? Cristo ordenó a todos los cristianos comer pan, beber de la copa en memoria de Él y en memoria de su muerte. La cena del Señor es una celebración de la presencia de Dios en medio nuestro. O sea, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos celebrando la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso debe de ser glorioso. ¿Por qué? Porque la celebración de la Pascua de los judíos era un acto de agradecimiento por la liberación y por las promesas o la promesa recibida de una nueva tierra de grande bendición que fluía leche y miel. Entonces, la celebración de la cena del Señor para nosotros, la participación de la cena del Señor para nosotros debe de ser una celebración de su presencia en nuestras vidas, en nosotros, con nosotros. Por eso la importancia que tiene el participar de ello.
Primero, porque es una ordenanza. Y segundo, porque celebramos. Nos reunimos en comunión con Dios y nos reunimos en una comunión de los unos para con los otros, alimentando y nutriendo nuestra alma y nuestro espíritu. La cena del Señor también anticipa el día en que comeremos y beberemos con Cristo en el reino de su Padre. Él dijo, ya no volveré a comer este pan, ya no volveré a beber este vino, sino ¿hasta cuándo? ¡Ja! ¿Y qué es lo que espera la iglesia si no son las bodas del Cordero? Amén. Es una anticipación. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, estamos diciendo, Señor, con ansias espero participar de la cena contigo en los cielos. Amén. Wow. La cena del Señor es una señal, es un sello del pacto que Él hizo con la humanidad. Eso significa que representa y confirma la preciosa promesa de que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. A mí me interesa mucho el que haya hecho Él este pacto, porque me asegura a mí que yo soy su hijo, porque Él a lo suyo vino, a los suyos no, a lo suyo, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo aceptó, mas todo aquel que le aceptó, o sea, nosotros los gentiles, nos dio potestad de ser llamado sus hijos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dijo mi hermano Abel, ¿qué estás ahí? O sea, es glorioso saber que yo soy su hijo. Eso es hermoso, ¿no? Marisela, tú no te casaste con cualquiera, te casaste con un hijo de Dios. Te casaste con un hijo de Dios. Ándate con cuidado. Amén. Eso es gloria. Ustedes se van a casar próximamente, ¿eh? Ya. Como dicen en el rancho, muchacha, te casaste con un hijo de Dios. Muchacho, te casaste con una hija de Dios. ¿Tú también? Ahora resulta que salió en defensa de la suegra. Yo también. Yo también. Entonces, ese pacto nos hace entender y comprender que somos sus hijos y que el miserable diablo no nos puede tocar sin el permiso de nuestro Padre. ¿Entiendes? Y todo lo que Dios permite que venga a nuestra vida tiene un porqué y un para qué. Pero Dios nunca nos va a dejar solos. Y Satanás sabe que Él no nos puede tocar sin su permiso. No nos puede poner una mano encima porque no sabe cómo le va a ir. Claro, si tú eres hijo, si tú eres hija, si eres primo, quién sabe, brother. Ándate con cuidado, porque aquí no habla nada de los primos o parientes lejanos.
Amén. En la cena del Señor, Jesús les dijo a sus discípulos que proclamarían su muerte hasta que Él iba a regresar. O sea, esta es nuestra labor. Cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos anunciando que Jesús murió en la cruz del Calvario para traer perdón y salvación, y también estamos anunciando que un día Él va a venir por su iglesia. Una iglesia limpia, pura y sin mancha. Y esto lo tenemos que estar haciendo constante y continuamente, hermano. El pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor, son una representación del sacrificio del pacto que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice Dios, esta humanidad necesita morir por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice Jesús, yo pago el precio por la humanidad. ¿Cuánto es el precio? Y el Padre dice, precio de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Jesús dijo, va, yo voy, lo pago. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Por eso su sacrificio, o sea, el participar de la cena del Señor es una representación del sacrificio, del pacto que Jesús hizo por nosotros. Esto indica que la muerte de Jesús fue un acto deliberado de su parte. Nadie lo obligó a hacerlo. Él no fue un mártir. A un mártir le quitan la vida. No. Jesús dijo, yo doy mi vida. O sea, ¿tienes la idea de cuánto te ama, brother? Sister, ¿tienes la idea de cuánto te ama? Wow. Él dio su vida. Por eso a mí me llena de gozo los versículos del Evangelio de Juan capítulo 3, versos 16, 17 y 18. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, ¿para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por Él. Esto es amor, hermanos. Él se entregó a sí mismo como un sacrificio en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Así que cada vez que celebramos la cena del Señor, debemos recordar el significado y la importancia de su muerte. Muerte a nuestro favor. Y termino diciendo lo que Lucas dice en el capítulo 22, verso 19. Hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que lo hacemos, hermano, celebramos la gloriosa obra de expiación que nuestro Señor Jesucristo completó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y aquí estamos un año más celebrando esa obra de expiación. ¿Te imaginas el que Él no haya ido a la cruz? ¿Te imaginas? Dijo el apóstol, bueno, no me quiero meter en temas del viernes y domingo, pero dijo el apóstol, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe,
Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más dignos de con misericordia. Entonces la gente diría: ay, pobres ilusos cristianos. Ellos piensan que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario y no saben que Cristo está muerto. Pero no, Cristo vive y vive en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Amén! Por eso hoy tú y yo vamos a participar de esa ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, que es la cena del Señor, porque estamos recordando el pacto que Él hizo al pagar el precio de nuestro rescate, y estamos también celebrando su presencia en medio de nosotros, reconociendo que Él está vivo, que está sentado a la diestra del Padre, que sigue intercediendo por ti y por mí, y que nos ha hecho más que victoriosos. Amén.